Oscar, cuénteme un poquito. 81 años, gran parte de ellos, ¿cuántos dedicados al ajedrez? No, bueno, yo aprendí a los 6 años, pero a la River entré, tenía 11, iba a cumplir 12 años, entré, me hice socio de River para practicar natación por prescripción médica, pero encontré una sala muy bien organizada de ajedrez, como ya sabía, vinimos con mi hermano, que a él le gustaba el fútbol, bueno, se hizo socio también, y nos encontramos con una sala muy bien organizada, y fue la primera vez que empecé a jugar con reloj, con planilla, con todo, si no eran cosas familiares nomás, con amigos. ¿Por qué el ajedrez? O sea, ¿en su familia se jugaba al ajedrez? ¿Sus padres se lo inculcaron, digamos? ¿O por qué fue? Cuando yo tenía 6 años, mi padre con buen criterio trajo una serie de juegos a casa como damas, ajedrez, el ludo, qué sé yo, esas cosas, para que no tengamos cuando los días primeros días de lluvia y todo, y tampoco los días de sol, siempre jugando a la pelota en la calle. Entonces él, para que matizar un poco todo eso. Y aprendimos, nos enseñó el juego de ajedrez, que tenía sus complicaciones, y fue interesante, porque al tener un hermano uno empieza a ver de qué se trata esto. Pero el punto crítico fue cuando descubrimos en una colección de Leoplan que tenía mi padre, que los guardaba, encontramos que Roberto Grau tenía una sección que se llamaba Entre las Torres. Y entonces empezamos a mirar a ver si podíamos con la nomenclatura P4R, debe ser peón 4 rey. Ah, claro, el peón 4 rey que nosotros hablamos a veces, jugar peón 4 rey. Y tuvimos problemas con los doble cero, el doble cero, hasta que uno de mis tíos, que también jugaban, dice, no, pero fíjate si no es enroque. Y el doble cero es la nomenclatura del enroque. Pero una vez que vinimos a River ya esto se hizo más en serio, no, y con el reloj, y escribiendo en las planillas y todo. Y finalmente, en realidad yo entré en el año 47 en River. El River igual tuvo el cuidado de traer algunos maestros que esporádicamente hacían algunas exhibiciones, daban algunas conferencias, todo. Hasta que en el año 50 al 51 lo contrató al Bolbochán, Julio Bolbochán, en forma más definitiva, ya con profesor. Y con él hicimos muy buenas migas porque yo tenía mucho interés, estudiaba en casa y venía con preguntas, todo. Cuando más adelante yo tengo que ir a representar al país en el Campeonato Mundial Juvenil, que fuimos en el año 53 a Copenhague a jugar el Mundial Juvenil, me preparé muy bien con Julio, incluso River, bueno, le dio el permiso y todo, y las condiciones para acompañarme como técnico, que fue, yo diría, decisivo en el sentido de tener un acompañamiento de ese calibre, ¿no? Y pudimos traer el primer título mundial del ajedrez argentino para estos lados. Quiero que me cuente un poquito eso que es tan famoso en su historia, en su carrera, esa famosa apertura que ha quedado para la historia del ajedrez mundial, que tantos y tantos ajedrecistas de nivel la han aplicado. ¿Cómo fue esa apertura india? No, bueno, es en la India de Rey una variante, se puede decir, una idea que paradójicamente a mí se me ocurrió el concepto de lo que podía hacerse mientras estaba jugando una partida en la preliminar del Mundial de Copenhague. Y entonces después empecé a desarrollar eso, digo, ¿qué pasa si el negro juega de esta forma y de esta otra, ¿no? Y entonces terminé, Bolbochán me hacía de abogado del diablo, no, qué sé yo, qué tal cosa, qué tal otra. Pero igual eso sirvió para enriquecer la variante y terminó siendo una interesante alternativa, que después finalmente yo la pude probar recién en el año 55 en Mar del Plata, con un muchacho Idígoras de Pergamino que terminó en un apuro de tiempo y me dieron mate porque en el apuro ya no se sabía lo que pasaba. Oscar, a lo largo de su extensa carrera, ¿ha cambiado el ajedrez, aquel que se jugaba en los 50 o antes, a la actualidad? Yo diría que bastante profundamente, pero siempre hay una evolución, ¿no? Porque si uno compara el ajedrez con 2 siglos atrás, que también se jugaba el ajedrez, no tiene nada que ver. Y ahora la mayor difusión, los mayores cambios los ha hecho la electrónica. Ahora uno está viendo en su máquina o en su aparato portátil, lo que sea, una partida que se está jugando en China o en la India o en cualquier lado. Antes no, antes nosotros teníamos
una escasez. Entonces yo en un libro, una biografía que hay, cuento una anécdota. Nosotros subíamos a un avión en el año 54 para ir a la Olimpiada de Ámsterdam, todo eso, y Bolbochán sacaba, en el avión antes de arrancar ya sacaba unos panfletitos rusos que tenía y que él conseguía, de teoría, de los torneos que se habían jugado afuera, que tenían exactamente un año de antigüedad. Porque lo que demoraban en llegar por barco, 3 meses de Rusia, entonces recibíamos un año de atraso, entonces nos poníamos a devorar eso para saber lo que los rusos ya sabían un año atrás.